Bien, y yo quiero darle la bienvenida al exministro de Justicia del gobierno de Ollanta-Humala, al doctor Aldo Vázquez, abogado también. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de verla. Doctor, gracias por estar con nosotros en el programa. Bueno, yo quiero hablar con usted del tema del día, que es la prisión preventiva que se ha dictado por 18 meses en contra de Susana Villara. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, por supuesto es una situación siempre muy penosa, ¿no? El ver a una figura pública que ha representado a la ciudad marchar a la prisión. Sin embargo, es un desenlace que hasta cierto punto era previsible, aunque le confieso que, en mi opinión, debió haberse dictado en todo caso un arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque en verdad, como la opinión pública creo que ya lo tiene presente, lo que se discute en esta fase no es la culpabilidad o no de la investigada, sino lo que se discute fundamentalmente es, por una parte, la posibilidad de fuga o, por otra parte, la capacidad de obstaculizar la acción de la justicia. Y en ese sentido no parece haberse aportado en este debate elementos nuevos respecto de la condición que tenía anteriormente. Sin embargo, comprendo que, claro, ante el propio reconocimiento de ella, de haber recibido dinero de Odebrecht, entonces, claro, de alguna forma, en la tercera condición, que es la proyección de la pena, puede efectivamente hacerse más sólida. En todo caso, me parece que una fórmula más adecuada y que habría sido posible procesalmente es más bien la de el arresto domiciliario, que está permitido para personas mayores de 65 años, como es el caso. Pero ahora Susana Villarán ha dicho que no mantenía contacto o comunicación permanente con sus coimputados, el señor Castro y el señor Prado, pero ya a estas alturas lo que diga la señora Villarán es difícil de creer, ¿no? Y en un arresto domiciliario también es verdad que no está incapacitada o no está prohibida de tener contacto con el exterior desde su casa y poder, digamos, tratar de alterar o de torcer o de seguir torciendo la verdad. Sí, pero cuando se está en prisión tampoco se está incomunicado ni se está impedido de tener relaciones personales, familiares. Claro, pero ya no puede usar un teléfono celular, no puede tener acceso a los medios de comunicación. Evidentemente las restricciones son mucho mayores, pero lo que quiero decir es que una situación de arresto domiciliario como la que tiene actualmente, por ejemplo, el presidente Kuczynski, me parece que resulta proporcional a los elementos que han sido aportados en el debate de esta tarde. Ahora, si hubiese, por ejemplo, actos preparatorios con miras a una fuga, si hubiesen movimientos de esa índole, o si hubiese habido actos objetivos de obstaculización al proceso en la fase precedente. Pero no es un acto objetivo de obstaculización. En verdad esa es una materia discutible siempre en el derecho procesal penal, ¿no? Porque se entiende que el imputado el investigado en este caso, porque ni siquiera hay todavía una acusación, el investigado tiene derecho al silencio e incluso se admite en doctrina que la mentira puede ser un medio de defensa en determinadas circunstancias. Por supuesto que desde el punto de vista ético es siempre condenable, pero no se han percibido elementos objetivos que evidencien una conducta de obstaculización de la justicia. Ahora, eso no significa que no haya responsabilidad, eso no significa que en el proceso, en el juicio propiamente dicho, no vayan a pesar muchísimo todos los elementos que a estas alturas resultan realmente abrumadores. ¿Usted sí cree que ella cometió delitos y no errores? Bueno, para mí está clara la figura del cohecho pasivo impropio, que es el que se le imputa. Ahora, es mucho más discutible lo que se refiere al lavado de activos. ¿Por qué? Porque el lavado de activos es una figura muy discutida a nivel de la doctrina penal. El lavado de activos no es solamente recibir dinero de origen ilícito, sino es hacer actos de conversión. Y desde el punto de vista de la teoría del delito de lavado de activos, supone también una retroalimentación al circuito delictivo. Y entonces esa Pero esa parte estaría aprobada con las contraprestaciones que por su parte Odebrecht y OAS recibieron
a través de 2 megaobras como son la Línea Sí. Amarilla y Rutas de Lima. No, pero hay que distinguir porque en el delito de lavado de activos, según la teoría del delito, tiene que haber una recirculación, es decir, vuelve el dinero ya blanqueado, vuelve al origen. Pero lo que usted señala, yo creo que sí puede probar un delito, pero no lavado de activos, sino más bien el delito de cohecho, ¿no? El cohecho es el soborno, ¿no? El soborno para obtener determinados beneficios, que está en discusión también. Pero el soborno Sí. encaja hasta cuando Susana recibe, porque además es cohecho pasivo, ¿no? Cohecho o sea, pasivo, ella es así recibe. es. El cohecho Claro, pasivo es la recepción. Pero la otra parte, el cohecho activo es más bien cuando se ella. ejecutan actos que podrían ser también eventualmente imputables, ¿no? Pero habría que probarlos en el proceso. Lo que en este momento está acreditado por la propia confesión pública que ha hecho Susana Villarán es el cohecho pasivo, ¿no? En el marco del proceso podría incluso acreditarse también cohecho activo, pero eso está en discusión y es materia de probanza. Ahora, ella ha hablado en la última entrevista que brindó para una radio de un pacto de silencio. Esos no son términos, digamos, que tienen que ver pues con lo criminal, con lo delincuencial, ¿no? Porque lo que no ha llegado a explicar es por qué llegó ese pacto de silencio. Cuando se le pregunta, dice, bueno, es que en esos momentos yo tenía ciertos problemas que ya después les contaré, y no dice nada, ¿no? Sí. Pero lo ha dicho así, como un pacto de silencio. Esto juega en contra. Evidentemente, evidentemente. En general, digamos, a mí me parece absolutamente desafortunadas las declaraciones que ha tenido. El evidenciar falta de arrepentimiento, el señalar que lo volvería a hacer, me parece verdaderamente lamentable. Creo que hay ahí una concepción de la gestión pública que es absolutamente inaceptable, por supuesto, ¿no? Ahora, el caso Villarán se suma pues a los otros casos como el de Lourdes Flores Nano, el caso de aportaciones a Fuerza Popular como partido que, si bien con ciertos problemas, se han ido asumiendo, ¿no? Sí. Se han ido asumiendo. Los únicos que no asumen el haber recibido aportaciones de esta naturaleza, presuntamente de origen ilegal, son el expresidente Ollantumala y la señora esposa Nadine Heredia, como previos, ¿no?, a un gobierno además en el que usted participó. Sí. Están tardando más de la cuenta, esto también va a jugar en contra a mediano plazo, deberían reconocer esa parte y luego lucharla por probar que no, pues no es lavado de activos, pues será cualquier otro delito, pero no lavado de activos, que es el que digamos la figura que merece la mayor cantidad de años de cárcel, ¿no? Sí, bueno, la defensa del expresidente Humala y de su esposa ha negado hasta ahora, efectivamente, y ellos han negado la recepción de dinero por parte de Odebrecht. ¿Usted les cree? Mire, yo no tengo elementos suficientes como para poder determinar. Pero eso es con materia, todo lo que se ha conocido hasta el día de hoy. Bueno, naturalmente, yo creo que todos los ciudadanos hoy día, frente a todos estos casos, tenemos dudas razonables, pero tampoco tenemos elementos que hayan acreditado aquello. Hasta ahora lo que hay es el dicho de funcionarios de Odebrecht, pero en algunos casos también hay contradicciones, hasta donde sabemos. Tampoco conozco el expediente en detalle, más allá de la información periodística. Pero digamos, o sea, sí. Barata no puede mentir. Partiendo de eso, este señor, ex superintendente de Odebrecht, no puede mentir en ninguno de los extremos porque se va preso. Resulta que todo lo que está diciendo hasta el momento se ha ido corroborando, ¿no? Sí. Los únicos que se niegan, ¿no? O sea, pretenden, como se dice coloquialmente, morir negados frente a esta acusación, son el matrimonio Humala Heredia. Entonces, es más, cuando los abogados presentan la defensa, lo hacen sobre la hipótesis de que sí recibieron la plata y de que esto no configura lavado de activos nuevamente, sino cualquier otro delito de evasión tributaria. Desde mi punto de vista, lo sustancial en este caso
en definitiva no va a ser probablemente si recibieron o no el dinero, porque es probable que durante el proceso, además la colaboración eficaz supone no solamente el dicho del señor Barata, sino que tiene que acompañar elementos que corroboren su propio dicho. Si es que estos elementos se llegan a acompañar, y entiendo que han sido ofrecidos, pero veremos si es que logra acreditarse aquello en el propio proceso judicial. Pero el debate de fondo, en verdad, será, y en eso coincido con la defensa del señor Humala, es el debate de fondo, en verdad, es si es que esto constituye o no lavado de activos, ¿no? Pero está probado o se está probando en el camino que el dinero que ingresaba tanto de Venezuela como de Brasil era transformado, era ocultado, y esto mediante contratos ficticios, trabajos que nunca existieron, asesorías que han sido desestimadas, ¿no? Y los propios gerentes de estas empresas que se prestaron para lavar esta plata lo están reconociendo. ¿Eso no encajaría en la figura de lavado de activos, en una parte por lo menos de la ruta? Sí, lo que sucede es que hay dos delitos que tienen mucha semejanza. Uno es el delito de lavado de activos propiamente y otro es el delito de receptación. La semejanza radica en que en ambos casos el origen del dinero o de los bienes es ilícito o pudo presumirse la ilicitud. Entonces, claro, eso por supuesto también tiene que acreditarse en primer lugar. Luego tiene que acreditarse la recepción, efectivamente, de estos bienes o del dinero del que se trate. 3 millones. Así es. La diferencia sustancial radica efectivamente en todos estos actos de conversión, de ocultamiento. Sin embargo, incluso en el delito de receptación también puede haber ocultamiento. La diferencia desde el punto de vista de la teoría de ambos delitos radica, como lo explicaba antes, en que en el delito de lavado de activos hay una recirculación, porque la razón por la cual se persigue el delito de lavado de activos, la razón por la cual se persigue es evitar precisamente mantener la actividad productiva de la organización criminal. Esa es la razón por la cual se persigue el lavado de activos, y por eso en su origen es un delito que está fundamentalmente asociado al narcotráfico, a la minería ilegal, a un conjunto de delitos muy graves, y por eso el lavado de activos tiene penas tan altas, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me parece muy difícil de acreditar, porque todo lo que sé, y no lo digo respecto del caso del expresidente Humala y de su esposa, lo digo en general en relación a todos los casos en donde se imputa lavado de activos en relación a aportes de campaña, porque en esos aportes de campaña, por supuesto, el propósito era agotar ahí el recurso, no esta recirculación. Entonces, tal vez podría darse otro tipo de delito, la receptación, pero no necesariamente el lavado de activos. Claro, pero conociendo el modus operandi, ya con esto quiero cerrar esta parte, sobre la que actuaba Odebrecht, ellos no daban pues puntadas sin hilo, ellos no entregaban dinero a cambio de nada. Está probado eso. Sí, pero lo que ocurre es que no existe ese tipo penal, es decir, esa figura es la del cohecho, ¿no? Es decir, el soborno para obtener un beneficio determinado, pero ese es un delito que de acuerdo al tipo penal solo puede cometer un funcionario público, no quien no es funcionario público, no quien es un candidato. No existe esa figura delictiva a futuro, ¿no? Tendría que tener poder real para tomar una decisión y para eso tiene que ser funcionario público. ¿Un partido político debería disolverse por los delitos de su dirigencia? No, en absoluto, desde mi punto de vista no. Un partido político es una organización que tiene un ideario, que tiene unos comités creados en todo el país, que tiene en algunos casos decenas o hasta cientos de miles de militantes, y difícilmente puede compatibilizarse con una organización criminal. Suponer que todos los pasos para la creación y para la actuación de un partido político equivalen a una organización criminal me parece francamente un exceso. Lo que ha dicho el fiscal Juárez Atoche es que, y conociendo los límites, ¿no?, legales en esta acusación,
o en esta pretensión fiscal, es que él reconoce que el Partido Nacionalista Peruano pudo haber nacido lícito, pero en el camino se instrumentalizó para que esta organización criminal actúe, ejecute, coordine. ¿Esto es legítimo? No, yo creo que ahí hay una incomprensión respecto de la naturaleza de un partido político. Sí puede, pero por supuesto. Un fiscal experto en lavado de activos puede incomprender. No, yo creo que, por supuesto, el fiscal puede tener aciertos en algunos puntos, pero en otros no. Lo que creo es que sí puede perfectamente, por supuesto, al interior de un partido político gestarse una organización criminal, como se puede gestar al interior de una dependencia pública, de un municipio, de un ministerio, de una ONG o de cualquier entidad. Pero los responsables de la organización criminal no son el partido político, sino son las 3 o más personas que, de acuerdo a ley, conforman una organización criminal distribuyéndose tareas determinadas para cometer los delitos de los que se trate. Pero eso no equivale a la estructura del partido político. Bueno, y yo le quiero preguntar, aprovechando su presencia, por lo que ha pasado con respecto a la extradición de César Inostroza, ¿no? Con un auto que en verdad lo termina beneficiando y probablemente Inostroza regrese para irse a una prisión suspendida, porque va a volver para ser procesado por 2 delitos mucho menores al de organización criminal y supuestamente el Congreso tuvo aquí seria responsabilidad por no haber incluido en esta presunta organización criminal a otros miembros, como serían los ex consejeros. Entonces, claro, la justicia española dice, César Inostroza no puede ser la cabeza de una organización sin miembros, ¿no? ¿Usted cree que ha habido aquí, el problema radica en la tipificación por culpa del Congreso o porque el procurador Enco no ha hecho bien su trabajo? No, yo creo que fundamentalmente este es un problema que parte del propio Congreso de la República. No se le pedía al Congreso de la República que tome una determinación respecto de si son culpables o no de organización criminal el señor Inostroza o los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que se pedía era el levantamiento de la inmunidad para que puedan ser investigados por estos delitos. Y el Congreso de la República, desgraciadamente, se negó a hacerlo. Se negó a hacerlo respecto de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, con lo cual no cabía la figura, a criterio de los jueces españoles, de una organización criminal con un solo miembro, ¿no? Porque la propia tipicidad del delito... ¿no? Él igual de Ríos. Así es, la propia tipicidad del delito supone que tienen que ser 3 o más los integrantes de una organización criminal. Entonces, yo creo que ahí hay una responsabilidad primigenia del Congreso de la República que, por supuesto, la ciudadanía sabrá valorar. Sí, y yo le quiero preguntar, señor Vázquez, usted que es conocedor de la dinámica del aparato estatal, ha sido ministro de Justicia por casi un año, ¿no? ¿Qué opinión tiene acerca de el progreso o no progreso del gobierno del presidente Martín Vizcarra y de lo que podría estar aportando para la figura del premier Salvador del Solar? Sí, bueno, yo creo que un juicio equilibrado seguramente nos llevaría a poner en la balanza unos y otros elementos. Por una parte, yo creo que en el haber del gobierno, creo que está su compromiso en la lucha contra la corrupción. La corrupción hay que combatirla sin ambajes, venga de donde venga, y creo que el gobierno en eso ha tenido un compromiso que yo valoro. Creo que también su esfuerzo... Pero inconcluso, ¿no? Inconcluso, pero porque también no depende exclusivamente del gobierno. Creo que también en lo que se refiere a la reforma política, ha habido ahora un renovado interés por la reforma política que es indispensable para el progreso del país. Porque ya vemos pero usted ve en la práctica ministros en acción... Pero por otra parte, es el debe, ¿no? En el debe, yo diría que efectivamente falta dinamismo, ¿no? La experiencia que yo he tenido de participar en un gabinete... lento. Sí, claro, y se requiere un despliegue, una presencia vital de los ministros en el debate público también, porque forma parte de la necesidad de persuasión
respecto de la población en torno a temas fundamentales, ¿no? Pero ¿Están confío, a tiempo? Bueno, todavía tenemos 2 años y 2 o 3 meses por delante, de modo que creo que, espero que así sea. No darse por vencidos antes de tiempo. En absoluto. El gobierno tiene que ser responsable de sus acciones hasta el 28 de julio del 2021 y es lo que deseo además vivamente porque es lo que requiere el país, ¿no? Necesitamos de un esfuerzo sustantivo para que la inversión pública se incremente, para que el gasto público no decaiga. Hace un rato conversaba usted con el congresista Ávila y aludía a este tema, ¿no? A la retracción que hay en la inversión pública, en el gasto público, y eso denota precisamente falta de precisamente dinamismo. por falta de recursos, No, sino por falta de maniobra política, de gestión y de voluntad. Así, todo indica que falta pues dinamismo y probablemente también un marco legal renovado que dé más garantías a los funcionarios de que efectivamente pueden invertir los recursos del Estado. ¿Ve con buenos ojos este paro agrario? ¿Cree que se va a poder resolver sobre la marcha? Bueno, son temas complejos, sin duda, pero el diálogo es fundamental en esta materia como en cualquier otra donde hay demandas sociales postergadas por mucho tiempo. De acuerdo con usted. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Nosotros rápidamente nos tenemos que despedir. Yo los dejo con Alicia Reto en Punto de Vista. Gracias, señor Vázquez, por haber estado en Sin Rodeos. Conmigo hasta mañana a las 8 de la noche. Chau.